Bueno, este mes estamos hablando de crecimiento emocional. En el camino del cristianismo, lo que nosotros concebimos de él, los que nos consideramos hijos de Dios, tenemos la convicción y la certeza de un propósito divino para nuestras vidas. Amén. Ese camino incluye un propósito a nivel personal y a nivel comunitario. En ese escenario personal estoy yo, obviamente. También está mi propósito en todos mis roles, lo cual incluye mis círculos cercanos. Si soy casado, mi cónyuge, mis hijos si los tengo, mi familia extendida, si soy soltero, si estoy estudiando, etc. Allí Dios tiene un propósito personal para cada uno de nosotros. A nivel comunitario también Dios tiene un propósito. Nos referimos en este caso a la iglesia. Pertenecemos a un cuerpo, ¿amén? Somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. El cuerpo de Cristo, y allí también entendemos y creemos que tenemos un propósito, amén. Como iglesia tenemos un propósito, amén. Nos parece tan importante ese propósito que oramos por él, oramos para saber y entender ese propósito, amén. Todos oramos para saber y entender ese propósito, ¿no? Como iglesia del Señor. Oramos para poder caminar en ese propósito. Cada día oramos para decirle al Señor, queremos caminar en tu propósito, queremos caminar en tu voluntad. Porque es ahí donde nosotros vamos a entender y a enfocarnos en el propósito de Dios para nuestras vidas, en quiénes somos en Él y para Él. Confío en que todos estemos de acuerdo con lo que acabo de decir. Amén. Quiero reiterar que cuando hablamos de trabajar la vida, es una invitación a madurar. Entonces, a medida que nosotros nos disponemos para trabajar nuestra vida, crecemos y maduramos. Entonces, no solamente maduramos, sino que nos conocemos, nos aceptamos, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras fortalezas, reconocemos esas áreas de nuestra vida en las cuales debemos hacer cambios. Siempre nosotros debemos estar dispuestos a hacer cambios en nuestra vida. Amén. Porque en ese propósito de Dios, eso es lo que Él quiere. Que crezcamos y que hagamos cambios en nuestra vida para mejorar por nosotros primeramente, pero también para agradarle a Dios. Porque Él quiere que nosotros cada día estemos mejor. Nosotros debemos permitir al Espíritu Santo que nos ayude. Siempre debemos tener presente que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Siempre tenemos a quién acudir. Tenemos la oportunidad de acudir al Padre, tenemos la oportunidad de acudir al Hijo Jesús, pero también que tenemos la oportunidad y la bendición de acudir al Espíritu Santo que está aquí con nosotros, que camina con su iglesia. Nosotros somos iglesia. Este es el templo donde nos reunimos, pero nosotros somos la iglesia del Señor. Él está aquí, pero también está con nosotros fuera del templo, donde quiera que vayamos. Entonces debemos permitir eso, que el Espíritu Santo nos ayude. En ocasiones la tarea es dolorosa, hace parte de lo que es trabajar la vida. No es fácil trabajar la vida, no es fácil reconocer que tengo fallas, no es fácil reconocer que me hace falta algo. Siempre debemos trabajar la vida. No es fácil que nos digan, estás fallando en esto, cuidado con esto. No es fácil, es difícil aceptarlo. Pero la Biblia nos hace saber que muchas mujeres y hombres que caminaron aún cumplieron el propósito de Dios, también tuvieron que trabajar sus vidas, o mejor dicho, Dios tuvo que trabajar en sus vidas durante ese camino. Y eso es lo que me encanta de la Biblia. La Biblia no nos muestra un panorama por allá, panorama que se pare de sufrir o algo que usted es perfecto. No, la Biblia nos muestra tal y como somos,
con nuestras imperfecciones. Algo así como ese dicho que todos conocemos, en el camino se arreglan las cargas. Amén. A medida que vamos caminando con Dios, a medida que vamos conociendo la Biblia, en ese caminar vamos arreglando las cargas personales y también comunitarias. Y el título que le he puesto a la predicación de hoy es: Dios trabaja tu vida. Dios trabaja tu vida. Dios trabaja mi vida. Y como estamos hablando de crecimiento emocional, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de las emociones. Pongan mucha atención. La Biblia considera que las emociones son naturales y no tienen carácter moral. ¿Por qué? Son una respuesta a situaciones vividas. Se puede sentir, está en nuestra naturaleza. Por eso nosotros tenemos emociones y se puede sentir, claro que sí. Y Dios no nos niega que sintamos, pero debemos canalizar nuestros sentimientos para no pecar. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que nosotros debemos canalizar nuestros sentimientos, no dejar desbordar nuestros sentimientos para no pecar. Dios decidió realizar su obra trabajando con gente imperfecta. Le voy a mencionar algunos personajes bíblicos que fueron muy importantes. Trabajó con un inseguro llamado Moisés y a través de él liberó a su pueblo. Trabajó con una falta de valentía llamada Esther y con ella salvó a sus propios paisanos de una matanza. Trabajó con un resentido Jonás y con la ayuda de él salvó a una nación. Trabajó con un indeciso Gedeón y a través de él trajo libertad a su pueblo. Hoy les invito para que juntos reflexionemos sobre la vida de un personaje más conocido por todos nosotros. Creo que todos hemos escuchado hablar o hemos leído en la palabra acerca del apóstol Pedro. Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, en la versión Biblia Libre. Dice la palabra del Señor: Alabado sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Hemos nacido de nuevo y se nos ha dado una esperanza viva para la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta herencia es eterna y nunca se daña ni se desvanece y está ahí segura para ustedes. Por la fe de ustedes en Él, Dios los protegerá con su poder hasta que venga la salvación que está lista para ser revelada en el último día. Aleluya. En este texto bíblico podemos percibir al apóstol Pedro estaba enfocado, un hombre lleno de fe, lleno de conocimiento de la palabra de Dios, un hombre claro que sabía para dónde iba, conocedor del plan de Dios para la humanidad a través de su iglesia. Él sabía cuál era el plan de Dios para todos nosotros, para toda la humanidad, a través de nosotros, la iglesia. Amén. Mostrándonos el propósito del evangelio de Dios, su plan de salvación. Entonces, Pedro en este texto que escribió, él estaba muy enfocado en quién era él, quién éramos como iglesia y qué debíamos hacer como iglesia. Pero lo cierto fue que no siempre fue así. No siempre fue así. Él tuvo que crecer, él tuvo que madurar espiritualmente y en sus emociones. A través de la predicación de hoy vamos a mirar cómo fue ese proceso para llegar a la madurez. Hablemos de quién era Pedro. En una corta frase, Pedro era un pescador de Galilea junto a su hermano Andrés. Ahora vamos a ver el llamamiento de Pedro y vamos a leer Mateo 4, 18 al 20 en la misma versión. Mientras caminaba por el mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, también llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que estaban lanzando una red en el mar,
Ellos vivían de la pesca. Vengan y síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas, les dijo Jesús. Ellos dejaron sus redes, de inmediato lo siguieron. El nombre original de Pedro era Simón, pero Jesús le cambió el nombre por Cefas o Pedro, que significa piedra o roca. Eso significa su nombre. Pedro se convirtió en uno de los discípulos de Jesús. Junto con Juan, con el apóstol Juan, acompañó a Jesús en todas sus situaciones más importantes que vemos en los evangelios. Pedro también era un hombre impulsivo. Actuó y habló en muchas ocasiones sin pensar. Por esa razón se metió en problemas, porque hablaba sin pensar. Miremos cómo fue su proceso. Todos tenemos un proceso. Pedro tuvo un proceso también. Leamos Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35. Dice la palabra del Señor: después que terminaron de cantar, se fueron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán esta noche, les dijo Jesús. Como dice la Escritura: yo golpearé al pastor y el rebaño estará completamente disperso. Pero después que me haya levantado, yo iré delante de ustedes a Galilea. Pero Pedro objetó: incluso si todos los demás te abandonan, yo nunca te abandonaré. Te digo la verdad. Le dijo Jesús: esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aún le contestó Pedro: si tengo que morir contigo, nunca te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a leer Juan capítulo 18, versículo 10 al 12. Entonces Simón Pedro sacó una espada e hirió a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús le dijo a Pedro: guarda esa espada. ¿Crees que no debo beber la copa que mi Padre me ha dado? Jesús se enojó con Pedro porque cometió un acto que no debía cometer en su impulsividad. Entonces los soldados, su comandante y los guardias judíos arrestaron a Jesús y lo ataron de manos. La Biblia nos muestra 2 emociones evidentes en Pedro. Habló y actuó desde su reactividad. Y cuando uno habla y actúa desde esa reactividad, muchas veces comete errores como los que cometió Pedro. Él realizó 2 acciones que lamentó hasta los últimos días de su vida: cortando la oreja de Malco, y más grave aún, negó a Jesús. Jesús sabía que Pedro necesitaba crecer en su inmadurez emocional, así como todos nosotros. Pedro necesitaba crecer y nosotros también necesitamos crecer en esa inmadurez emocional. Marcos capítulo 14, versos 66 al 72 nos dice: mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio, y una de las criadas del sumo sacerdote pasaba por allí, y a ver a Pedro que se calentaba junto a la fogata, lo miró fijamente y dijo: tú también estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó. No sé de qué hablas, ni qué quieres decir, respondió Pedro. Entonces salió al patio delantero y en ese momento un gallo cantó. Al verlo, la criada volvió a decir delante de los que estaban allí: este hombre es uno de ellos. Y una vez más Pedro lo negó. Al cabo de un rato, ellos volvieron a decirle a Pedro: definitivamente eres uno de ellos, porque eres Galileo también. Pedro comenzó a decir maldiciones.
respecto de sí mismo y juró: no conozco a este hombre del cual hablan ustedes. E inmediatamente el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, rompió a llorar. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestra reactividad, así como se dejó llevar el apóstol Pedro, tenemos que llorar, porque Pedro se dio cuenta que Jesús tenía razón. Después que le juró, como dicen por ahí, con los pies y con las manos, que no lo iba a negar, que él estaba dispuesto a morir con él, lo dejó solo, lo negó. Y a tal punto que no solamente lo negó, sino que dijo groserías acerca de él. Imagínense hasta dónde llegó Pedro en su reactividad, en su mal manejo de sus emociones. Y lo más triste es que no habían pasado muchas horas, no había pasado mucho tiempo cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar. De hecho, solo habían pasado, como les dije, unas horas. Cuando Pedro cayó en cuenta de lo que había hecho, lloró. Lloró porque Jesús tenía razón. Lloró porque dijo: la embarré. Lloró porque dijo: le fallé a Jesús, Jesús me lo advirtió, ¿yo por qué hice esto? ¿Yo por qué me dejé llevar por mi emotividad? ¿Por qué me dejé llevar por mi reactividad? ¿Por qué soy tan necio? ¿Por qué soy tan reactivo? ¿Por qué soy tan miedoso? Pero a pesar de esto, Pedro no renunció, porque muchos de nosotros decimos: uy, no, yo le fallé a Dios. Uy, yo cometí un error muy grande. No, yo mejor ya me alejo de Dios. Me desaparezco del panorama. Me voy de aquí porque no soy capaz de enfrentar. Pedro enfrentó. Pedro no renunció, sino que siguió creciendo en sus emociones. Tuvo claro su llamado y por ello su testimonio, su ministerio están registrados tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos, sumado a que en la Biblia hay 2 cartas que ese hombre imperfecto como nosotros escribió, porque entendió que podía seguir adelante en la tarea que Dios le había dado. Entendió que debía crecer en sus emociones. Tal fue el cambio, la madurez y el crecimiento que experimentó el apóstol Pedro, que Dios le dio la autoridad para que a través de su mensaje muchos, millones decidieran comenzar el camino de la salvación. Y también por él nosotros estamos aquí. Leamos Hechos capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor: pero muchos de los que habían escuchado el mensaje lo creyeron, y el número total de creyentes aumentó hasta cerca de 5,000. 5,000 creyeron el mensaje de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro había crecido en sus emociones, porque Pedro dijo: sí, Señor, yo te quiero servir, yo te negué, perdóname, pero yo quiero reivindicar mi camino. Yo quiero, ahí tuvo el cambio Pedro, ahí fue donde se dio cuenta quién era él, donde realmente se dio cuenta quién era Jesús, porque él, cuando Jesús estaba presente, dijo: no, yo contigo voy a donde sea, yo contigo, mejor dicho, cuentas conmigo incondicionalmente. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces le hemos decidido al Señor: Señor, heme aquí, Señor, yo nunca te abandonaré, Señor, yo seguiré contigo, Señor, yo no te voy a fallar, no, Señor, conmigo para las que sea? ¿Cuántas veces le decimos así al Señor como Pedro? Pero cuando fallamos, ¿qué hacemos? Huimos. Y hoy el Señor nos dice: no huyan, hagan lo que hizo Pedro, sean valientes, reconozcan que me fallaron, reconozcan que hicieron mal, pero yo estoy aquí con mis brazos extendidos para decirles:
ustedes son mi creación, ustedes son mis hijos, ustedes son mi iglesia. No importa lo que hayan hecho, yo estoy aquí para levantarlos nuevamente y para hacer con ustedes como hice con el apóstol Pedro. Es muy importante que sepamos esto porque muchas personas deciden no conocer y mucho menos caminar en el propósito de Dios. No necesariamente como un acto de necedad o de desobediencia, sencillamente porque creen que su vida está tan rota, que su carácter es tan imperfecto, que cómo podría Dios fijarse en ellos para cumplir su propósito. Dios se fija en todos nosotros. Dios nos ve la capacidad. Por eso tú debes hacer como Pedro, siempre estar dispuesto a mejorar. Yo debo hacer como Pedro, siempre estar dispuesta a crecer. Porque si vemos en la Biblia, todos eran hombres imperfectos, como usted y como yo. Pero Dios los usó, ¿por qué? Porque ellos se dejaron, porque ellos se dispusieron. Y el Señor nos dice hoy a todos nosotros, no importa la edad, no importa el conocimiento que tengamos intelectual, no importa, Dios nos quiere usar. Dios usó a ese pescador. Pedro era un pescador iletrado, impulsivo, pero permitió que Dios cambiara su carácter, que Dios permitió que Dios trabajara en sus emociones. Y mira, un testimonio personal, para mí no es fácil estar aquí. Yo siempre me creía una persona insegura, incapaz, pero con esta palabra yo le dije, Señor, úsame, porque el Señor me habló. Yo dije, no vuelvo a predicar. De hecho, el año pasado solo prediqué una vez, los domingos, porque decía, no, es que yo, estando con todos esos predicadores, esos pastores predicadores que hay allá, no, yo qué voy a predicar. Pero el Señor me dijo, tú tienes la capacidad, yo te he llamado, no eres tú la que toma la decisión, soy yo. El Señor me habló, tuvo que llevarme hasta otro país para decirme, predica mi palabra, enseña mi palabra. Y por eso Dios me permite estar aquí. Permití que Dios obrara en mí, permití que Dios trabajara en mis emociones. Y por eso, para la gloria de Él, estoy aquí. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Tristemente, debo decirles, como pastora, que muchas personas dejan de lado habilidades, talentos, los dones que Dios quiere usar para bendecir a sus propias familias, a la iglesia donde se congregan, porque erradamente creen que deben ser perfectos para pertenecer y trabajar en el propósito de Dios. Hoy el Señor nos dice, tú eres la persona adecuada. Nos dice a todos, tú estás en mi cuerpo, tú estás en la iglesia, porque yo soy la cabeza, y si yo soy la cabeza, yo te dirijo, yo te acompaño. Tú no estás solo, tú no estás sola. La Biblia nos muestra la realidad del ser humano y nos da ejemplos de hombres y mujeres que a pesar de sus imperfecciones, que a pesar de sus yerros, siguieron adelante, sabiendo que la gracia de Dios los habilitaba. La gracia de Dios, así como habilitó a esos hombres y esas mujeres que están registradas en la Biblia, también nos habilita a nosotros. Dios nos habilita a nosotros. Así que empodérate de lo que Dios te ha dado. Empodérate del llamado que Dios te ha hecho. No saques excusas, que es que el trabajo, que es que me dan nervios, que cualquier situación, que es que los niños, que es que mi familia. No saques excusas. Dios te va a dar el tiempo y más para hacer su voluntad y más para crecer en tus emociones. Entendieron que no estaban solos. Entendieron que Dios los acompañó en su proceso de crecimiento en todas las áreas de sus vidas. Por eso no te afanes, no creas que no sirves, no creas que eres incapaz. Dios te está diciendo hoy, por ti envié a mi Hijo. Por nosotros Jesucristo vino, fue obediente al Padre y murió en la cruz
por nosotros, nos salvó, nos dio una nueva vida. En ti veo un hombre, en ti veo una mujer con capacidades extraordinarias, con capacidades que tú tienes que descubrir, porque yo ya las sé, pero tú tienes que apropiarte de ellas, tú tienes que descubrir tus capacidades. Un hombre, una mujer al que yo acompaño, puedes lograr todo lo que yo he puesto en tus manos, porque a través de ti mi obra se realizará, te dice el Señor, nos dice el Señor, mi obra se cumple. De pronto te identificas con Pedro, de pronto te identificas con Esther, de pronto con Moisés. No sé con cuál de los personajes de la Biblia te identificas. Estos hombres y mujeres hicieron historia, cumplieron con el objetivo porque permitieron que Dios trabajara en sus emociones. Permitamos como ellos que Dios trabaje en nuestras emociones para hacer historia. Nuestra familia que aún no conoce de Dios nos necesita. En el trabajo, tu compañero que no encuentra sentido a su vida o que le está dando rienda suelta a su carne, te necesita. Nos necesitan. No estamos aquí de casualidad o porque no tenemos nada más que hacer. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito para nosotros y a través de nosotros. Para que nosotros hagamos historia, para que nosotros cumplamos con ese llamado, con esa comisión de compartir las buenas nuevas de salvación, de compartir lo hermoso que es Dios. Yo le doy gracias a Dios porque todo lo que soy se lo debo a Él. Todo, absolutamente todo. Yo no era nada, yo no era nadie, de lo vil y menospreciado. Dios me escogió y por eso hoy me tiene aquí. Saber que Dios cumple su propósito en mi vida y al mismo tiempo va trabajando en mi vida y al mismo tiempo puedo ser útil para ese propósito, siendo bendición para mi vida y la vida de los que rodean. Saber que me llena de esperanza, alegría, alivio y fuerza para seguir adelante. Quiero terminar invitándoles a que cierren sus ojos para que escuchen este texto. Ruego a todos los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de paz
de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestras, Señor, que podemos crecer en nuestras emociones. Gracias, Señor, porque entendemos a través del proceso y crecimiento emocional del apóstol Pedro, Señor, esa obra maravillosa que hiciste en él y a través de él. Y en esta mañana el Señor te invita. Si tú tienes algo en tu corazón, si te has identificado con algún personaje de la Biblia, si quieres decir, Señor, yo quiero trabajar mi vida, Señor, yo quiero crecer en esta área de mi vida, te invito a que te pongas en pie.